Dios me ha concedido terminar las 5 advertencias del libro de Hebreos. Es la última, hermanos, la última. Y bueno, les decía que al principio Pablo nos iba hablando con un tono suavecito acerca de las advertencias. Pero a medida que Pablo va hablando, él va aumentando su tono de esas advertencias. Cuando ustedes llegan a un crucero y hay semáforo, está el verde y dice, pásale. Pero entonces empieza a parpadear el verde y casi todos los semáforos tienen una pausa para cambiar de color. Y se tardan 4 segundos. Y lo cambia al amarillo. Y lo cambia a rojo. Hermanos, esta última advertencia ya no está en verde ni está en amarillo. Es una advertencia en el cual dice peligro, peligro, y lo tiene en rojo. Pablo ahí termina el tono de voz dando una advertencia tremenda, hermanos. ¿Cómo vemos ahí en el libro de Hebreos, cómo los creyentes nos vamos apartando de Dios de una forma paulatina? Llegamos en ese semáforo verde y pasamos, vamos. Pero llega un momento en nuestras vidas que ese semáforo nos va dando advertencias preventivas, amarillas. Algo está sucediendo en la vida de cada uno de nosotros. Algo. Y dice la Biblia que no nos damos cuenta, que nos vamos deslizando y lo sabemos, pero no me doy cuenta que yo me estoy deslizando, estoy cayendo en un pecado. La última advertencia es tremenda, hermanos, y de veras se pone la piel chinita cuando dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios, ¿qué? Y dice la palabra de Dios, ya no hay nada que hacer. El que cayó, cayó, y Cristo ya no puede volver a morir en esa cruz en el cual nuestros pecados fueron perdonados. Porque la misma Biblia dice, una sola ofrenda y para siempre. Ya no hay nada. El que se fue, el que se apartó, el que dijo, o el que dice, yo a la iglesia jamás vuelvo, jamás. Hermanos, ha declarado una guerra contra Dios. Y dice la Biblia que juicio va a traer Dios contra esa persona. Hoy en esta quinta advertencia, anden, hermanos, se pone la piel y cada vez que voy leyendo y voy buscando referencias, si van a Ageo 2:6 y luego van a Isaías 24, todo el capítulo 24 de Isaías, donde el Señor va a traer juicio, hermanos. Y dice que las cosas van a ser movidas otra vez. Y lo inconmovible, lo que no se puede mover, se van a quedar. Hermanos, yo quiero que lo lean. No se lo quiero platicar. Porque Dios le va a hablar a cada uno de ustedes de una manera que diferente. Cuando yo tomo decisiones que van en contra de Dios, hermano, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Cuál va a ser mi final? Me cansé en esa carrera cristiana, me cansé y ya no me quise levantar. No recuerdo el nombre de un atleta que llegó a la meta, hermanos, y pasó la meta y azotó, cayó.
y todo el personal médico corrió a levantarlo, pero pasó la meta, llegó a la meta. Decía Colosenses 3:13, ¿verdad? Soportándonos unos a otros en el amor de Cristo. ¿Por qué terminas tu carrera? Porque ya la terminaste. Ay, es que el hermano ni me saludó, el hermano me dijo cosas. El pastor ya me trae. Dejó de correr en la carrera. Se fue. Dejó a la esposa con la que se había casado primero y fue y consiguió otra. ¿Verdad? Hermanos, cada quien sabe sus decisiones, pero sí sabemos que hay un Dios que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y bueno, hermanos, cuando leíamos en la primera advertencia decíamos que eran creyentes que se estaban deslizando simplemente. Habemos creyentes que al principio de nuestra vida espiritual, ¿qué pasa? Nos deslizamos despacito, dejamos de asistir. Vengo 3 semanas, pero una semana ya me deslicé. Y así nos vamos poquito a poco. Y dice que la Biblia que mi conciencia tiene una cicatriz, y lo cual me hace ser insensible, no me doy cuenta. Y luego dice que estaban dudando. Mucha gente no cree de lo que pueda pasar, no cree. Y luego incrédulos que se detuvieron y se estancaron, no crecieron, mas luego comenzaron a entregarse al pecado, desertaron del ejército de Dios y ahora estaban desechando al que habla en una actitud de indiferencia. Hermano, vamos a la iglesia, vuélvete otra vez. Jamás vuelvo a la iglesia. Yo ya no voy, ya no quiero ir ahí. Esa es una indiferencia, una actitud de indiferencia. Después que habían escuchado la voz de Dios, se habían dado o escuchado todo el mensaje, ahora miren en qué condición se encuentran. Y dice que habla en una actitud de indiferencia, como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y cuando él quiso arrepentirse, ¿qué pasó con Esaú? ¿Perdió la qué? La oportunidad. Y dice que la procuró ¿con qué? Con lágrimas. Pero ya no había qué, hermanos, oportunidad. Su actitud empezó con un simple desliz, como vemos en Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cómo se endurece nuestro corazón, hermanos? Cristo es el único que lo ablanda. Está ahí empedernido. Al principio de la meditación hay una reflexión que yo puse aquí. Sí saben, este es Carlos Spurgeon. Lo que pienses o lo que sepas no importa, a menos que te lleve a glorificar a Dios, a ser agradecido. Qué hermoso es esto, hermano, el pensamiento de este hombre de Dios, de lo que dejó escrito para toda la vida. Dice que lo que pienses o lo que sepas no importa, a menos que te lleve a ¿qué? A glorificar a Dios y a ser agradecidos. Hoy nuestra actitud de indiferencia nos hace hablar de qué manera, hermanos. Pero bueno, dice Hebreos 12:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
Algunos dicen que es imposible caerse de la gracia de Dios porque estamos en sus manos, dice ahí el Evangelio de Juan. Vamos a ver qué dice ahí Juan, hermanos. Juan 10:28. Dice, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando yo vengo a los pies de Cristo, el Señor me tiene en su mano. Yo puedo ser un chivo brincón aquí en la mano del Señor, pero nadie lo va a arrebatar de las manos de Cristo. Puedo cometer algunas situaciones que tenga que pedir perdón a Dios, pero lo que Dios me dio, jamás lo podré perder. Dios me ha dado la salvación porque Él murió en la cruz del Calvario, entregó su vida por mí, por usted y por todos de los que estamos aquí. Y dice que por ese acto Él nos justificó. Y tengan en claro, hermanos, que la salvación no se pierde, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y bueno, dice que no hay forma de caerse de las manos que nos tiene asegurado, pero el concepto es no alcanzar la gracia necesaria para terminar la carrera. Yo quiero terminar esa carrera, hermano, que dice la Biblia. Estamos en una carrera y hay que terminarla. Yo quiero ese premio. La salvación ya la tengo porque estoy en esa carrera. Aunque haya cometido una falta, yo estoy en esa carrera, pero yo quiero alcanzar ese premio, porque Dios tiene 5 ¿qué? 5 coronas, 5 galardones. Y quiero terminarla. Y dice ahí la Biblia en Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera, hermanos, y el Señor nos está invitando a que la corramos ¿con qué? Con paciencia. Tenemos una nube de testigos. Alguien nos está ¿qué? Observando. Tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante para recibir el premio. El premio no es la salvación, porque esa ya nos la dio el Señor. Si estamos en la carrera es porque somos salvos y el premio es recibir el galardón. ¿Qué es lo que queremos, hermano? Un premio. Y decíamos en la predicación anterior, cuando el Señor estemos en su presencia y recibamos de las manos de Dios ese galardón. Qué fabuloso va a ser recibir, ¿qué, hermanos? De manos de Dios ese galardón. Que lo procuré con sacrificios, que fue difícil, pero lo alcancé y ya lo tengo. Tenemos que correr y no caigamos. No dejemos la gracia de Dios a un lado, esa gracia necesaria para llegar al fin de la carrera, para poder recibir el premio. Hay muchos obstáculos y algunos, ¿verdad?, corredores tropiezan con los obstáculos, se caen, pero siguen adelante, pero otros caen y ya no pueden seguir. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Les estorba la raíz de amargura, hermanos, dejan la iglesia, se van, dejan a Cristo, se van, porque están llenos ¿de qué? De amargura, les estorba esa amargura. Y ahorita vamos a ver todo lo que significa esto.
Y dice que el problema que está aquí en griego significa atormenta. El problema de esa amargura significa atormentar. El que está lleno de amargura está lleno de tormento. Toda su vida está atormentado. ¿Ustedes han escuchado personas que toda su vida se están quejando? Por todo se quejan, hermanos. Están llenos de amargura, están atormentados. No son ¿qué, hermanos? Felices. No hay gozo del Señor en ellos, no hay gozo. Pero sí que, hermanos, esa persona va y contamina ¿a quién? A otros. Una persona se va, pero se lleva a otro. Fíjese cómo se cumple la palabra de Dios aquí. Los contaminan, hermanos. Vámonos, vente, vámonos para allá. Ya no te vayas para allá. Y bueno, hermanos, ¿qué es la amargura? La amargura es una herida que se resiente. Heridas recibimos todos en la vida y continuamente, pero la amargura es una herida que se infecta y entonces se convierte en un foco de infección para todo el cuerpo y es un dolor que se resiente y el concepto de resistir es volver a sentir. No dejas de estar sintiendo esa molestia. Y quizá algunos hermanos tuvieron un problema con un pecado cometido en el pasado y no lo pueden olvidar. Y cuando lo traes a la memoria, vuelves a sentir los mismos síntomas de aquella ocasión. Es un dolor que se resiente. Es también una cárcel que te tiene encerrado. Cualquiera de nosotros que ha tenido una pérdida, ¿qué pasa? Constantemente lo estás recordando, y más si es de dinero, de cuestiones económicas, perdiste tu carro, perdiste tu casa, y viene lo emocional, perdiste tu esposo, perdiste tu esposa, o un hijo, constantemente lo estás y eso te hace llenar de amargura, y esa amargura te produce un tormento, y no puedes tener el gozo que Dios da. Y la Biblia nos habla tremendamente de estas cosas. Dice ahí, Pedro le dice a Simón el mago, hermanos. ¿Qué le dice, hermanos? Ahí en Hechos 8:23, Pedro diciéndole a Simón el mago, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿En qué condición estaba el mago? Estaba lleno de ¿qué, hermanos? Cuando ustedes lean ese pasaje y lean el comentario, van a ver la vida de este hombre. ¿Qué le dice Pedro? Quería comprar ¿qué? Los beneficios que la gracia de Dios hace, pero no se pueden comprar, hermanos. El poder de Dios no se puede comprar. ¿Cuántas personas estaremos así, hermano? En una cárcel, llenos de amargura, llenos de tormento, que no podemos, ¿qué, hermanos? Perdonar. Y no nos deja ser felices. Siempre estamos quejándonos y recordando esas cosas que nos llenan de ¿qué? De tormento. No podemos ser felices. Dice, hermanos, como una cárcel que te encierra y no te deja disfrutar de las cosas, estás ahí preso de la amargura y es un veneno que contamina y aún contamina a otros. Cuando usted está lleno de amargura, ¿cómo están sus hijos? Porque ellos ven y sienten y copian todos nuestros actos. Si yo estoy lleno de amargura, mis hijos van a estar en la misma posición y en la misma condición. La
La amargura es aquella persona que parece siempre que está moliendo algo bajo su mirada. Es fija y la violencia está a flor de piel. Parece que le hubieran robado algo, es como si se llevaran la luz de sus ojos y las sonrisas de sus labios. Siempre disgustado, apático y un resentimiento que avanza como un más de lodo que lo cubre todo y por dentro hay frialdad. La amargura hace que todos los logros se vuelvan flores marchitas y hace que el amor tenga sabor a hiel y los sueños se quiebren como una capa de cristal. La amargura es una necesidad de pelear sin límites y un conflicto que pudo superarse, pero que se vuelve un demonio hambriento de sangre que quiere solamente herir. Muchas personas viven con amargura, con terrible tormento porque no pueden perdonar. Muchos que se han ido de la iglesia se van con ¿qué, hermanos? Con resentimiento, con amargura, con dolor. Y ahora los puedes ver, ¿verdad? A veces no te quieren hablar ni te quieren saludar porque están llenos ¿de qué? De tormento, de maldad, de todo lo que dice. No te quieren ni saludar, no quieren ni entablar siquiera buenos días, Dios le bendiga, nada, nada. Fíjense una reflexión que les voy a contar y vean cuántos de nosotros podemos tener en nuestra vida, como dice esta reflexión. Dice la reflexión que había en la India un misionero que vivía con su familia en la India y este misionero se llamaba Jehú. Y dice que él y su hijo iban caminando por la calle cuando se acercó un hindú y le dijo: hermano, ¿puede orar por mí en mi casa? Dijo: sí, claro que sí. Dijo: pásale. Y dice que el hijo se quedó afuera ahí. Y entonces que le dice el misionero: vamos a doblar nuestras rodillas y nuestra cabeza para orar. Y dice que cuando aquel hombre estaba orando, el hindú se levantó y sacó un puñal y lo apuñaló. Sí, lo apuñaló y dice que salió el hindú y se fue. Y entonces al ver su hijo que su padre no salía, entró y lo vio. Y lo alcanzó a levantar para llevarlo a una atención médica. Y su padre le dijo: hijo, ve, busca a ese hombre y dile que lo perdono. Ah, no, dijo, ¿cómo lo voy a perdonar si mira lo que te hizo? Te estás muriendo porque te apuñaló. Dice: ve y búscalo y dile que yo lo perdono. No, ¿por qué lo voy a perdonar? Si yo lo voy a matar, porque mira lo que te hizo. Entonces, la persona que estaba herida le dijo: hijo, si tú no lo perdonas, él es un homicida de 2 personas. Ah, caray. Dijo: ¿por qué? Porque tú vas a vivir toda tu vida en tormento por no querer perdonar. Y ya no vamos a ser uno el muerto, sino vamos a ser 2. Y es verdad, hermanos, es verdad. Vivir toda la vida con llenos de esa amargura, de ese resentimiento y no querer perdonar, vas a ser así. Y bueno, hermanos, en el momento que Jesús estaba en el monte Getsemaní, Pedro tomó una decisión y Jesús tomó otra. Y dice que Jesús dijo: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de tomar? Y Jesús tomó la copa y decidió ir a la cruz. Pero Pedro decidió tomar la espada, y cuando vinieron a buscar a Jesús, él quiso rebelarse contra la voluntad de Dios, y él sabía que la voluntad era que Cristo muriera en la cruz, y él lo había anunciado,
y Pedro tomó la espada y no aceptaba la voluntad de Dios. Y seguimos en una condición que no queremos aceptar, ¿qué, hermanos? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le sirvamos. Sirvamos predicando para que el reino de Dios aquí en la tierra que crezca. Esa es la voluntad de Dios. Él nos tiene aquí en la iglesia para trabajar en la obra que Él nos ha recomendado, encomendado, para que el reino de Cristo crezca aquí en la tierra. Hace mucho tiempo, hermanos, yo les di la historia de una holandesa llamada Corrie ten Boom, una mujer que fue metida a los campos de concentración por los alemanes porque ayudó a esconder a unos judíos para protegerlos en un escondite secreto que ella tenía. Y fue llevada ella y su hermana a un campo de concentración. Y dice el libro, la historia de ella, porque hay un libro de Corrie ten Boom, que muchas iglesias, después de que se acabó la guerra, dice que ella, cuando ya hubo esa libertad, sintió que todo se le cayó el peso, ¿verdad? Porque estaba llena de ¿qué, hermanos? De una carga por todo lo que ella había sufrido en ese campo de concentración. Y dice que se aligeró su carga. Y estaba invitada en una iglesia para dar testimonio de su vida. Y que cuando llegó a esa iglesia empezó a dar su testimonio. Y dice que va entrando por la puerta un hombre grandotote con una capa gris. Y que el momento que ella lo vio, dijo, lo reconoció. Y que era el soldado alemán que había atormentado a ella y a su hermana. Y dice que al verlo volvió a recordar que todo lo que esa persona le había hecho en el campo de concentración. Y dice que empezó su mente y su corazón a recordar cosas terribles y a tener resentimiento y odio contra aquella persona. Y dice el libro que al terminar la plática de ella, aquel hombre se acercó y le dijo, hermana, cuando terminó la guerra, un hombre me habló de Cristo y yo recibí a Cristo Jesús en mi corazón y ahora soy salvo. Pedí perdón por todas mis atrocidades que había hecho y vengo a buscarla para decirle y pedirle perdón. Quiero que usted me diga que me perdona. Y dice Corrie que en ese momento sentía que la cabeza y su corazón iba a explotar porque estaba ella llena de rencor. Pero en ese momento ella reflexionó lo que Cristo había hecho en su vida de ella, cómo el Señor le había perdonado sus pecados en la cruz del Calvario. Y entonces ella le dijo, hermano, te perdono. Y dice que fue, lo saludó y lo abrazó, ¿verdad? Pero dice, fue algo que yo sentí que se aligeró mi cuerpo porque pude tirar esa carga que atormentaba mi vida, que no me dejaba hacer. Hermanos, igual que estas reflexiones tenemos que tirar todas nuestras cargas y dejárselas a Dios, porque es el único, hermanos, que nos puede dar la libertad y descansar de todo ese peso que nos asedia. Hay cosas, hermanos, que uno pierde y que ya no puede recuperar. Y es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero hay consecuencias, hay cosas que la sangre de Cristo no puede remediar. Y que lo que se ha perdido ya lo perdió y no se podía restaurar. Y hay cosas que uno pierde en la vida y el perdón alcanza, pero las consecuencias quedan. Hermanos, esto quiere decir, una vida de borrachera y así comete muchas
infidelidades. Y si usted viene a los pies de Cristo, Cristo le perdona todas sus infidelidades que tuvo. Pero las consecuencias del alcoholismo las va a tener y las va a llevar. Y con esas usted va a tener que lidiar. Pero las cosas de inmoralidad que yo hice, ¿verdad? El Señor ya me las perdonó. Pero las consecuencias del alcoholismo, mi salud, perdí mi salud y eso ya no lo voy a recuperar. Solamente la salud espiritual. Y ahora tengo que lidiar con mis enfermedades. Y bueno, hermanos, en el libro de Hebreos 12, 18, 21, porque os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Hermanos, dice que el pueblo de Israel, cuando sonaban las trompetas y la voz de Dios, no la podían que escuchar. Hermanos, el Señor les dijo: no pueden pasar de aquí solamente para atrás, no pueden llegar hasta allá. El Señor puso una línea. ¿Se fijan cómo a mucha gente, cuando ustedes les hablan del Evangelio, de la palabra de Dios, la atormentan? No pueden oír su pecado. Que usted le dicen: hermano, ¿y usted cómo sabe mi vida? No, yo no sé su vida. Solamente le hablo de lo que Cristo hizo en mi vida. ¿Verdad? Y bueno, dice que en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, el que cometía pecado, dice la Biblia, muera irreversiblemente. El que maldice a su padre, muera. En aquel tiempo la ley era la muerte. Pero hoy Cristo, en ese pacto de gracia, hermanos, ¿cuántos hijos hemos maldecido a nuestros padres y no ha pasado nada? Hoy en ese pacto de gracia, ese pacto de amor que Jesucristo hizo por nosotros, hermanos. Y aún así no hemos entendido lo que Dios quiere que hagamos. Y dice la Biblia, hermanos, que la misericordia abundó sobre la justicia, y nosotros también tenemos que aplicar misericordia a otros. ¿Se acuerdan de aquel pasaje que habla de un amo que prestó dinero? Y luego vienen y él no quiere perdonar, a él le disculparon la deuda que tenía ante el rey, pero él a algunos que les había prestado no quiere que. Y entonces el rey, que dice, manda a traer y dice: a este hombre échenlo donde están todos para que lo azoten, porque no tiene misericordia. Y la Biblia dice algo maravilloso acerca de esto. Dice Santiago, aquí en Santiago, hermanos, 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La Biblia dice en Romanos que cuando tú juzgas a una persona, te juzgas a ti mismo. Somos muy dados a juzgar a las personas. Cuando usted juzga a una persona, se juzga a sí mismo. Y lo que éramos, hermano, por la misericordia de Dios, mire, Jesús aplacó la ira que había sobre nosotros. Y bueno, hermanos, la Biblia dice en Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra,
mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Había alguien que los amonestaba en la tierra, pero ahora nos amonesta uno que está ¿dónde? En el cielo. Y si no escuchamos la voz del que nos amonesta del cielo, hermano, va a ser peor. No deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos que amonestaban la tierra, se refiere a Moisés cuando estaba anunciando la ley. Si no escaparon ellos, ¿cómo escaparemos nosotros? Si desecháramos al que amonesta desde los cielos, ¿cómo escaparemos del juicio de Dios? ¿Cómo escaparemos de recibir la justa retribución y la misma expresión de Hebreos capítulo 2? Y dice que la voz del cual conmovió entonces la tierra, porque cuando habló ahí en el monte Sinaí, tembló el monte, pero ahora dice aún una vez, y conmoveré no solamente una vez la tierra, sino también los cielos cuando venga Cristo en la segunda venida. La tierra y los cielos se volverán a sacudir. Indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que puedan las inconmovibles. Así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temblor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Creemos que no va a pasar nada. Siempre decimos eso. Ya tanto tiempo y el Señor no viene. Pablo, cuando se quejaba por el aguijón que tenía en su carne, Dios le dijo: bástate mi gracia. Tienes que estar contento con mi gracia, y esas palabras, bástate, es la misma que aparece en Hebreos 13:5. Hermano, venir a los pies de Cristo no es vivir en que muchos creen que venir a los pies de Cristo nos vamos a divertir, vamos a hacer cosas de libertinaje. No. Debemos ser, dice que fuimos santos, fuimos apartados para Dios, para servirle a Dios. Y dice que sin fe nadie podrá agradar a Dios. Tenemos que vivir en esa gracia, en esa misericordia y en esa fe que Dios dice en su palabra. Fuimos santos, hermanos. Fuimos apartados. Y dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. A veces deseamos cosas para perdernos, hermano, y no nos damos cuenta. Pero gracias a Dios que Dios nos tiene en esa condición por un propósito. Imagínense si tuviéramos una residencia y una casota y un carro, anduviéramos como locos ahí, creyéndonos que somos los únicos, ¿no, hermanos? Y bueno, ya para terminar, quiero ver esta cita que está ahí en 2 Corintios 5, 14, 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por quién debemos ahora vivir, hermanos? Por Cristo. Hermano, guardemos estas palabras que dice la Biblia. Hoy vivimos para vivir para Cristo, y sirvamos ¿a quién? A Cristo. Que Él sea todo para Él. Hermano, hoy te animo a que tengas un espíritu de gratitud y no dejes que la amargura, que la falta de contentamiento, que el mirar las cosas de este mundo te prive de disfrutar la herencia. Hoy quiero decirte, Señor, quiero darte mi vida, yo quiero servirte con todas mis fuerzas, porque tú lo has dado todo por mí. Porque lo único que merecía era ir al infierno, y tú me has rescatado y me has restaurado. Hoy, Señor, déjame servirte. Amén. Ese es el plan, es el propósito de Dios.
Que hoy vengamos y le sirvamos con un corazón contrito y humillado para tener esa herencia inmarcesible que el Señor tiene preparado para nosotros. Hermanos, el siguiente domingo espero que ya David les pueda compartir con el libro de Jueces, y bueno, así estaremos rolándonos David y yo con algunas predicaciones para que pues vean diferentes caras, ¿verdad? Y otros mensajes. Que el Señor les bendiga, hermanos, y los invito, hermanos, a trabajar para el Señor. Amén. Adelante, hermano.